de sexto grado. Bien, ya hemos culminado todo lo concerniente al sistema, los nervios, al sistema nervioso central. Ya hemos culminado, hemos hablado del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esos son los órganos que comprenden el encéfalo, es decir, todo lo que está en la cabeza, dentro de la cabeza, se llama encéfalo. ¿Y qué hay dentro de la cabeza? Tenemos el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Y quién protege el encéfalo? Los huesos del cráneo, el frontal, los parietales, temporales y el occipital. Esos son, bien. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros, el cerebro es tan delicado? Cuando jugamos pelota, nos cabeceamos la pelota, o a veces nos golpeamos y no sufrimos tanto daño, porque son órganos muy delicados. Porque en el cerebro, los elementos de protección del encéfalo, es decir, del sistema nervioso central, está protegido por tres membranas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio entre la aracnoides y la pía madre, entre esas dos membranas, en el cerebro lo cubren, a todo el encéfalo cubre toitito. Entonces, la aracnoides y entre la pía madre ahí se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido en el cual protege al encéfalo de verdad. Es un amortiguador que cuando yo cabeceo la pelota no me va a doler. Entonces, esa es la función que cumple el líquido cefalorraquídeo, que está entre esas dos membranas, protegiendo los golpes al encéfalo. Y gracias a la presencia de este líquido, los movimientos bruscos o golpes a los que está sometido el sistema nervioso le llegan muy suavizados. Esto es lo que nos faltaba hablar sobre las meninges. Estas tres membranas se llaman las meninges. Por eso que cuando entra una bacteria al encéfalo, por decir un protozoario, llámese una eulena, y se reproduce en el cerebro, esta eulena es un protozoario, entonces va a afectar a estas membranas que se llaman meninges. Entonces la persona va a tener meningitis. Es la irritación total del encéfalo, porque se están reproduciendo cantidades de bacterias, y la persona con meningitis no hay probabilidad de que pueda sobrevivir. Bien, hoy también vamos a desarrollar un tema que es muy importante, como son los trastornos de la personalidad. Entre los trastornos de la personalidad tenemos, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, las fobias, la neurosis y también la psicosis, para mencionar. La memoria humana es todavía un gran desconocimiento. No se conoce bien la memoria humana, y en consecuencia el origen de muchos trastornos mentales o de la personalidad es poco conocido.
Estos son algunos de los trastornos, como ya les dije, de la personalidad. Por ejemplo, tenemos la depresión. Hoy, ¿quién no tiene depresión? Con esto de la pandemia, que no salen de la casa y una serie de factores que afectan la personalidad, que afecta el sistema nervioso central. La depresión puede ser endógena y exógena. La depresión exógena es externa, endógena es interna. Está causada por un hecho concreto, por ejemplo, como la muerte de un familiar o la pérdida del empleo. Y la depresión endógena es internamente, es orgánica. No la provocan factores externos como la exógena, sino biológicos, por ejemplo, la herencia de padres a hijos por un mal congénito, por ejemplo también el funcionamiento hormonal, y hay otros factores más. La persona deprimida está triste y se trata con psicoterapia y medicación. Esa es la depresión. Y otra enfermedad que es muy traumática, por ejemplo, tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves y complejas. El esquizofrénico vive en su mundo. Él tiene su mundo completamente ajeno a la realidad. Pérdida de identidad. El esquizofrénico tiene todos estos factores. Su tratamiento es difícil y su evolución es impredecible. Por supuesto que las personas de esquizofrenia, que tienen esquizofrenia, tienen que estar medicados. Tienen que estar medicados para que puedan al menos aliviar parte de esta enfermedad. Otro trastorno de la personalidad, por ejemplo, tenemos las fobias. La fobia es un miedo exagerado, por ejemplo, a los espacios cerrados. Personas no pueden estar encerrados en un cuarto. Al entrar a un ascensor, por ejemplo, tienen fobia. Entonces, a los espacios cerrados se llama claustrofobia. A la altura, personas que están en quinto, sexto, octavo, noveno piso de un edificio, entonces tienen fobia, miedo a la altura. A eso se llama aerofobia. También se llama acrofobia. A los espacios abiertos se le llama agorafobia. Hay también personas que tienen fobia a los animales, por ejemplo. Muchas personas tienen fobia a las arañas. Entonces esta fobia se llama aracnofobia. Inclusive hay una película, Aracnofobia. Otro trastorno tenemos la neurosis. Las neurosis son aquellos trastornos mentales que no provocan la pérdida de la noción de la realidad. O sea, la neurosis, la persona es consciente, no es igual a la esquizofrenia. La persona es consciente de lo que hace. Su origen es psicológico y las personas neuróticas desarrollan síntomas de ansiedad, desánimo, fatiga e irritabilidad. La neurosis son lo que se presenta en estas personas. Y otro trastorno de la personalidad tenemos la psicosis. Es todo lo contrario a la neurosis. En la psicosis es todo lo contrario a la neurosis, ya que el enfermo pierde el sentido de la realidad en la psicosis. En cambio, en la neurosis no. En la psicosis sí pierde el sentido de la realidad.
Existen dos tipos de psicosis. Por ejemplo, hay psicosis orgánicas, producidos por una enfermedad física que ha afectado la corteza cerebral. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer o un tumor. Y también hay psicosis funcionales, cuyo origen no está bien claro, según los especialistas. Como ven, alumnos, hay que, sobre todo para las depresiones, hacer deporte, comer sano, ¿no? Bueno, esquizofrenia es una enfermedad que no podemos superarla, es difícil. Las fobias también sí se pueden curar con un tratamiento psicológico. La neurosis también. La psicosis la psicosis es un poco que es difícil de poder curar, porque la persona pierde el sentido de la realidad, le afecta factores internos y factores sobre todo externos. Bien, alumnos, con este tema terminamos lo que es el sistema nervioso central. La próxima clase vamos a hablar de las células. Vamos a hablar de las células del sistema nervioso, que son las neuronas. Vamos a hablar de ellas la próxima clase. ¿Qué son? ¿Cuál es el concepto de las neuronas? ¿Qué función tienen las neuronas? ¿Y cuál es su forma? Además, vamos a hablar de la sinapsis, cómo se transmite el estímulo nervioso, porque las células nerviosas van a ver ustedes en la página 91, vayan leyendo, observen el dibujo de la neurona y van a ver que tiene forma estrellada las neuronas en nuestro organismo. Y las neuronas son las únicas células con las que nacemos y con las que nos vamos a morir. Son células que no se reproducen. En cambio, las demás células del organismo, que están en todos los órganos de nuestro cuerpo, ellas sí se reproducen y por millones, también mueren por millones, dependiendo en el órgano donde se desarrollen, y tienen distintas formas. Bien, entonces en la próxima clase hablaremos sobre las neuronas, su función, y hablamos de la sinapsis. Bien, alumnos, entonces a trabajar, a hacer la tarea, y nos vemos en la próxima clase.